Kimsa Gilana Casa, Panacaron Cartof Aractan Maini Gilataja, Martín Vigilio Jupapurt Aneu Kaisa Roma, Anca Marcat, Plano Wayatana, Upanakalata, Mach Etuinocht Anephatana, Ukatja, Maini Gilataja, Kaisa Filipinas, Uxatoket Purt Anirak Gilata Ricky, el Laguda Juparak, Ukakip Karakilata Eduardo Rivera Jupac Kaisa. Perú marca taraku kamajanicha, Upanacaruca Tochtañani, Anca Marca Tumpt, Irgutawab, hermano director general de Radio San Gabriel, hermano Felipe Ampuero Montes, Supartumpt, Irukamay, Olictumpt, así prepanacau Kamaxaraquiñani. Tenemos decíamos en Aymara, ¿no? Tenemos el placer de tener aquí 3 hermanos quienes vinieron también a ver cómo estamos en Radio San Gabriel, a la cabeza de nuestro hermano Felipe Ampuero Montes, quien es el director general. Realmente es un hermano que nos está llevando adelante, él siempre luchando para que la radio siga adelante, porque no es fácil tampoco, ¿no? Económicamente, pero aún eso él persiste. Yo agradecerle públicamente al hermano Felipe. Y bueno, pues estamos con el hermano Martín desde Roma. Hermano, bienvenida pues y saludemos a la población. Nos escuchan a nivel internacional por las redes sociales y también por la radio a nivel nacional y en otros países igual. Bueno, muchas gracias, buenos días, una alegría estar en este momento aquí. Vinimos con el hermano Ricky a visitar Radio San Gabriel. Es una obra que a nosotros nos emociona porque es de mucha validez, sobre todo para guardar, conservar y hacer crecer la cultura aymara. Así que muchas gracias. Y bueno, ¿cómo es Roma, hermano? Es lejos seguramente, ¿no? La vivencia, hay mucha gente que dirá, el hermano llegó desde Roma, ¿y qué tal será ese país? Yo quisiera ser un pajarito para entrar al bolsillo del hermano Martín y conocer Roma. Bueno, Roma es una cultura también milenaria, ¿no? Sí. También milenaria, donde se ha gestado la cultura occidental, con muchos rastros de la historia, de la historia universal que hay. En ese sentido, tiene un gran valor para la humanidad. Y lo demás se parece bastante al Alto, porque es imposible transitar en carros. Solo a pie. Sí, casi. Hermano Martín, y por otro lado, incluso las leyes desde Roma se surgen, ¿no? Y por decirlo, los que estudiamos lo que es derecho en Bolivia, estudiamos lo que es las leyes de Roma, ¿no? Sí, el derecho romano. Exacto. Sí, está a la base del derecho en muchos países, sí. Sí, totalmente. Sí, sobre todo el mundo latino tiene la base del derecho romano. ¿Qué lengua hablan en Roma, hermano Martín? Italiano. Italiano. Un italiano. A ver, un saludito en italiano, pues, hermano Martín. A ver, buongiorno a tutti. Oh, ¿qué nos dijo, hermano? Buenos días a todos. Ah, bien. Bueno, hemos aprendido un poco de italiano, ¿no? Buongiorno. Buongiorno. Muy bien, gracias, hermano Martín. Vamos a recibir al hermano Ricky. Él es de Filipinas, desde Filipinas vino hasta Bolivia. Él entiende más lo que es el inglés, pero ahí está nuestro hermano Eduardo que lo va a traducir. Hello, hermano Ricky. Hola. Kamisaki. Buen día, hermano. Un saludo pues a la población. Good morning to everyone. Thank you for welcoming us here in your show. I hope you will all have a good day. A ver, hermano Eduardo nos va a traducir todo. El hermano pues le manda un saludo a todos de buenos días, está muy contento por la bienvenida de estar aquí en este programa y desea que todos estén pues muy bien. ¿Qué tal le parece Bolivia, hermano Ricky? Tal vez eso podríamos dar a conocer. Bolivia is something that's very different from our country, and I like visiting the places outside the urban areas. I like to see the landscape and the people that live outside the cities.
¿Qué nos dijo hermano Ricardo? Ya el hermano Hermano lo dice, Ricardo, está dime. muy, le ha gustado, es un país muy distinto a los que, que él ha conocido, Ah, pero y también le ha gustado mucho porque los lugares donde hemos estado con los hermanos no eran zonas urbanas, sino hemos ido un poquito a las zonas más alejadas, provincias. a las provincias, a Qué las zonas bien. del campo. Entonces le ha gustado mucho visitar y conocer esos lugares. Ujú. Hermano, ¿qué tal las Filipinas? Quisiéramos conocer a través suyo. Filipinas. How is the Philippines? Well, it's very different in a sense that Philippines has 7,100 islands, Mm, and we have about 100 other languages. But like you, we were also under Spain mm, for Eh, 300 years. En Filipinas, el hermano comentaba que son más de 7.000 islas, ya, son 7.000 islas y que también hay como mil idiomas y que al igual que nosotros, ellos también han sido colonia española durante 300 años, Ah, igual que Bolivia y Perú, ¿no? igual que nosotros aquí en América Latina. Sí. Ujú. Bueno, pues un mensaje, hermano, a todos los bolivianos por visitarnos, a los aymaras en esta ocasión y también quechuas, ¿no? En La Paz estamos aymaras y quechuas. A message to the people. I don't know if I have any message, but hi to all, and I will continue to pray for whatever hopes you have for your people. Thank you. Ya. El hermano no tiene un gran mensaje que decir, pero en realidad está muy contento y que va a rezar, lo tiene en oraciones por la esperanza de la gente, por sus sueños. Gracias, hermano. Hermano, tal vez hoy en día necesitamos mucha oración por el tema de los cambios climáticos, la situación que ocurre en nuestro, no solo Bolivia, a nivel mundial, mucha calor, ya no hay buena producción, ¿no? Dios, quienes creemos en Dios pedimos a Él. A ratos decíamos en la población que oremos por Grecia y otros países, que tal vez Bolivia y Perú, otros estamos tal vez un poco mejor, ¿no? Y seguir orando. Ujú. Hermano Eduardo, tal vez usted también un saludo pues a Perú. Usted viene, ya está en Bolivia, nos decía. Sí, yo llevo trabajando ya 3 años en Santa Cruz. Qué bien. Ahí también los hermanos contamos con un colegio. Y no es la primera vez en Bolivia, yo también viví entre el 2003 y 2014 en Cochabamba. Estuve en la Yacta, disfrutando la gastronomía cochabambina. Callo. Todo de rico silpancho, el callo, pique, ¿no, macho, hermano? pillo, sucho, todo he probado. Y además muy contento de estar aquí, de conocer el trabajo. Sin duda siempre es bien esperanzador para nosotros también como hermanos, ver el trabajo, ver el compromiso y ver también cómo la radio pues va creciendo. No es un proyecto, el hermano Felipe nos decía, 68 años, Sí. que no es poco en Ya realidad, llegando ¿no? al 70. Ya, y ojalá que podamos también celebrar el centenario, ¿no? Entonces, Sí. y con todo lo bueno que se está haciendo por la comunidad, por el pueblo, por la gente aquí del Alto. Y bueno, muy contento también por la ¿Y por qué la tal está oportunidad. Santa Cruz en cuanto a calor, hermano? Justo ahora estábamos en sur, en tiempo de sur. Así que nos ha tocado un poco el frío, pero bueno, cuando llegué cuando llegué sí me costó un poco aclimatarme Sí. al calor, pero después la calidez de la gente también ayuda mucho Ujú. a adaptarse a otro país. Muy bien, ukamat hilana kan paruskip astan an kamarkana katspurt aniptum tiri acá Bolivia marcasaru kam. A ver, hilata Martín upar preparunaxa chiroaña no para kahan pachani kirakiwa uñakip asipki. Gracias, hermano Martín, por la visita, tal vez algo que decir y bueno, pues agradecerle por estar en Bolivia, hermano, por venir a Radio San Gabriel, por venir a ver cómo está nuestro hermano Felipe. Siempre es bueno, ¿no? En vida, alentarnos y la presencia de ustedes a nosotros realmente nos ha levantado los ánimos, hermano Martín. Gracias, ¿no? Y algún momento que usted guste venir, las puertas siempre estarán abiertas para usted. Muchas gracias y muchas gracias también en nombre del hermano superior nuestro, el hermano Armin, que es el que nos envía a visitar y a estar en contacto unos con otros. La Salle en el mundo estamos en 80 países, es casi 100.000 educadores en todo el mundo. Colegios, escuelas. Colegios, universidades, radios,
educación formal, no formal, chicos de la calle, escuelas agropecuarias, escuelas de todo tipo, en todos los lugares. Y esto para nosotros también estar colaborando con la iglesia, con Radio San Gabriel, es una alegría muy grande, porque es, como dije antes, una oportunidad de educación para muchos. Principalmente la Salle se dedica a la ayuda social, al apoyo social, porque yo veo en las escuelas La Salle, porque tengo una sobrinita que está en la escuela La Salle, yo veo que ella aprende a rezar, a saber quién es Dios. O sea, muy interesante la educación que ustedes dan también. Sí, nosotros entendemos que tenemos un proyecto. El proyecto que estamos llevando adelante se llama Proyecto Levadura. Y nace de una partecita de la Biblia, donde cuando en el Antiguo Testamento Dios le dice a Caín, cuando mató a su hermano, ¿dónde está tu hermano? Y esa pregunta es la pregunta que nos moviliza a entender la educación como levadura para este mundo. Levadura. Educar es plantar levadura para que se haga el pan. Es plantarla críticamente a esa levadura. Y en todo caso, lo que también estamos muy empeñados es en que podamos comprometernos profundamente con la justicia, la paz y la ecología integral. Y educar para nosotros es para eso, es educar para la justicia, para la paz y para la ecología integral. Y educar para la fraternidad, para que todos los hombres, las mujeres de este mundo podamos descubrirnos como hermanos y hermanas. Y ese descubrirnos como hermanos y hermanas no anule las diferencias, sino que las valore como la riqueza mayor de la creación que tenemos. Interesante, hermano, y muy buen trabajo que es realmente necesario, ¿no? A nivel mundial, en toda la sociedad, hermano Martín. Sí. Felicidades pues a ustedes, hermanos La Salle, ¿no? Tal vez mucha gente no conoce, pero ya algunos ya sí, ¿no? La Salle, los hermanos La Salle apoyan ese trabajo social, paralelo tal vez a la Iglesia Católica también que lo han hecho, ¿no? Sí, sí, junto con la Iglesia. Ajá. Muy bien, hermano Martín. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, hermano Ricky, yo le diría en Aymara, Hiki sin cama, en inglés, ¿cómo se dice chao? ¿En inglés? Hi. Goodbye. Goodbye. Goodbye, bye. Goodbye. Bueno, hermano, gracias, hermano Ricky, por visitarnos. Tal vez finalmente algo más que decir. Did you want to say something else? We continue to, like Martin, we will invite viewers, Lasallians or non-Lasallians, to be part of the Proyecto Levadura, to be a leavening agent in our society so that they can transform and become symbols of hope, not only to the country, but to the world. La traducción, el hermano se dirige a todos los televidentes, las lasallistas que nos están observando, y al igual que el hermano Martín hace una invitación a sumarnos a todos a este proyecto Levadura. Ser levadura para una sociedad, especialmente ser levadura de esperanza, no solo en el país, sino para todo el mundo. Bueno, usted también, hermano, gracias por la visita. Sí, encantado, y como bien lo ha mencionado, esta idea de la levadura, ¿no? Pequeños gestos, pequeños actos, pequeños compromisos, pequeñas decisiones que sin duda van originando esta fraternidad, ¿no? Muchas veces vemos las diferencias como un problema, como un causante de división, y notamos que incluso eso se genera mucha violencia. Lo que nosotros queremos es, por el contrario, entender que las diferencias son importantes, tenemos que aprender a reconocerlas, tenemos que aprender a valorarlas,
que eso le da una riqueza a nuestra sociedad y que por lo tanto el compromiso es justamente eso, ¿no? Una convivencia armónica entre hermanos, hermanas, una convivencia armónica también con el planeta Tierra, donde sin duda pues lo que prime siempre sea la justicia y la paz. Bueno, gracias hermano Martín, hermano Ricky, hermano Eduardo, Encantado. por estar acá con nosotros y hasta otra oportunidad, las puertas siempre estarán abiertas. También saludar al hermano Felipe, quien está aquí, ¿no? Y a todo el personal que siempre estamos nosotros también contentos de tener una visita, ¿no? Nosotros en el Aymara decimos, hay que visitarnos mientras vivamos, ¿no? Algunos tenemos ese pensamiento, como yo por decir, a mí me gusta que me visiten en vida, que me digan en vida cómo andas, estás bien o estás mal. Cuando me vaya de este mundo, ya ni que se acuerden de mí, porque yo ya no estoy ahí, ¿no? Bueno, gracias hermanos, gracias hermano Martín, gracias hermano Ricky, gracias hermano Eduardo. A ver, aquí hay algo que preparó el hermano Felipe. El hermano Felipe va a venir y les va a entregar. No, a ver, aquí va a entregarle una linda, hermosa señorita que trajo. Aquí está Nelly. A ver, Nelly va a entregar. Vamos a hacer la entrega, hermanas, hermanos, de un recuerdo de la radio, que es una chalinita, ¿no? Esa chalina usamos nosotros, la bufanda, ¿ah? Para el frío. ¿Ah? Y aquí tiene el logo de la radio, hermano. Te quiere dar un abrazo. Gracias, hermano. Ajá. ¿Sí? Está más bonito, más guapo. Sí. Bueno, ahí está haciendo la entrega Nelly de la chalina al hermano Ricky también. Es un recuerdo que se van a llevar de Bolivia, ¿no? Esta es la chalina, la bufanda. Aquí está el recuerdito de la radio. Está el hermano Eduardo. Ya se la entrega también. Bien, y bueno, pues gracias. Felicidades, un aplauso. Es un recuerdo para ustedes. Nosotros usamos eso por el frío, más que todo, ¿no? Los varones. Incluso hay un sombrerito y hay un luchito que tenemos acá. Y es más interesante, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, hermanos. Walik Sabañano Panacaro, Kamatu Aruskip Oitan Panacampi, Panacaja Anka Marcanacatu Apurt Anoyap Haraki Kuyakanaki Lana Campi, y Chasti Panacar Quito Hañan Chiquinas Macusist Oimpi. Vamos a despedirlos con una musiquita. Nosotros tenemos músicas autóctonas. A ver, vamos a poner una música de los de provincia Camacho, los cantus, ¿no? Cantus, Ucanaca, Utquiajalcosista en provincia Camacho, Bautista Saavedra, en esos lugares, ¿no? A ver, de los Carcas, dice aquí. Nuestros Carcas, ahí es un grupo nacional de Bolivia conocido, ¿no? Esa musiquita. En Perú, ¿no? Bueno, nosotros en Bolivia también. Ahora vámonos con esa musiquita y bueno, hasta otra oportunidad les decimos a los hermanos, ¿no? Ucampi Sarantayano Cabaja.